Bueno, pues vamos a empezar con la introducción del libro de Gálatas. El autor es el apóstol Pablo, como de las últimas que hemos estado viendo, ¿verdad? Es el apóstol Pablo. La fecha, busqué en varias partes y en todas me decía cosas diferentes. Dije, santo Dios. Pues bueno, supuestamente está entre el año 53 después de Cristo aproximadamente. El tema es la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Así que vamos a hablar de eso, Edith. Y bueno, el contexto de la carta, Pablo escribe a la iglesia de Galacia, región correspondiente a gran parte del centro de Asia Menor. Probablemente esta carta no es la primera, sino la segunda que Pablo escribió. Y bueno, es la más intensa y la única que no contiene un agradecimiento ni una oración por los lectores. No sé si se acuerdan de las otras cartas que hemos visto. Pablo siempre empezaba con una oración, agradeciéndole a Dios, ¿no? Por las personas de esa iglesia. Y aquí, bueno, está dirigida a varias iglesias, no nada más es a una iglesia. Así que estamos viendo varias diferencias en comparación de otras cartas que ha escrito Pablo. Hola, Xochil. Hola, Dios les bendiga. Te iba a decir qué gusto verte, no, qué gusto escucharte. Gracias, igual. Bienvenida. Gracias. Bueno, fuera que te pudiéramos ver, digo, pero no nos podemos ver, nada más nos oímos. Nos reunimos. Estamos empezando, Xochil, precisamente la carta de Gálatas. Hoy es el primer día, vamos a ver el primer capítulo. Y ahorita Ok, estamos viendo una pequeña introducción. Y ok. bueno, les decía, esas son las pequeñas diferencias que hay con las otras cartas, ¿no? Dice, esto se debe a que el motivo de escribirla era que estaba en juego el evangelio de Jesús y la salvación de sus lectores o los destinatarios, ¿no? A los que iban dirigida esta carta, como les digo, que era varias iglesias. Los Gálatas ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo, sino que se les había apartado, ya digo, se habían apartado a un evangelio diferente. Y digo diferente entre comillas, y ahorita vamos a ver. Al parecer, unos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo y enseñando que algunas prácticas judías eran necesarias para la salvación. Y yo creo que hasta el día de hoy eso sigue pasando, ¿no? Y no me refiero, a las mismas prácticas que vamos a ver ahorita, ¿no? Que había en esa época, que igual y siguen, ¿verdad? Pero digo, en nuestra época hay otras cosas, ¿no? Y otras personas que tratan de confundir el evangelio y muchas cosas, ¿no? Que nos enseñan un evangelio que no es el correcto. No es una sana doctrina, así que tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que ya lo hemos platicado varias veces eso, acuérdense, gracias a Dios nosotros tenemos una Biblia, yo creo que cada una de nosotras tenemos una Biblia, y si no tenemos acceso a una Biblia, así de papel, pues igual y podemos tener acceso a una Biblia en el celular, pero bueno, espero que todas tengamos una Biblia, ¿verdad? Y si es así, es nuestra responsabilidad, ¿no? Cada cosa, como por decir lo que estemos viendo ahorita, es su responsabilidad ir y confirmarlo en la palabra de Dios, ¿no? Cualquier cosa que escuchemos, no importa que sea nuestro pastor, que sea quien sea, debemos de nosotros, siendo responsables, ir a escudriñar y buscar en la palabra, ¿no? Bueno, la iglesia enfrentaba una controversia y la carta buscaba responder a dos preguntas principales. La primer pregunta era, ¿la fe en Jesucristo como Señor y Salvador es el único requisito para ser salvo? Esa es la primer pregunta que Pablo estaba, tratando de responder con esta carta. La segunda pregunta ¿es requerida la obediencia a costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para la salvación? Bueno, esa es la segunda pregunta.
Hola, hermana Blanca, bienvenida. Gracias, hermana. Buenas tardes a todas. Buenas Dios les bendiga. tardes. Estamos empezando, hermana Blanca, el libro de Gálatas. Vamos a ver el primer capítulo. Sí, ¿Gálatas qué, hermana? Gálatas 1. Cinco. Ahorita estamos viendo Gálatas. una introducción a la carta. Bueno, ok. Bueno, aquí vamos a ver que varios maestros judíos inquietaban a la iglesia en Galicia, imponiendo la circuncisión y la ley de Moisés como necesarios para la salvación. O sea, aquí, en pocas palabras, hacían a un lado el sacrificio de Jesús, o sea, no tenía ningún valor. Ellos lo que querían hacer era imponiendo la circuncisión y la ley de Moisés para salvación. Eso es lo que ellos estaban haciendo, que estaban inquietando a la iglesia. Y esa era la inquietud de Pablo, ¿no? Por si no saben, alguna circuncisión, ya lo habíamos visto con Leti, Leti nos lo había explicado, creo que fue Leti una vez también. Y bueno, estamos hablando del órgano masculino, no del pene. Se corta el prepucio, que es un pedazo de piel que cubre al glande, perdón. Pero bueno, en la ley de Moisés, esto era señal del pacto con Dios. Eso era lo importante, ¿no? Que era la señal del pacto con Dios. No tanto lo demás, ¿no? La piel que se cortaba y todo eso, sino que, bueno, Dios los mandó a hacerlo en el Antiguo Testamento, ¿no? Con Moisés y todo, porque ese era su pueblo. Pero ya después, en el Nuevo Testamento con Jesús, eso pierde validez. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, el objetivo de esta carta era negar rotundamente la circuncisión y otros requisitos legales del antiguo pacto, como exigencias para alcanzar la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y el segundo punto es reafirmar claramente que el cristiano recibe la salvación y al Espíritu Santo a través de la fe en Jesús y no por cumplir la ley del Antiguo Testamento. Si alguien tiene algo que comentar o tiene preguntas, acuérdense, siéntanse libres y todas nos beneficiamos, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, todas nos beneficiamos porque a lo mejor algunas no entendemos y si alguien quiere comentar algo, igual nos beneficiamos. Bueno, voy a seguir las características especiales de la carta. Es la más fuerte defensa del evangelio basada en la gracia de Dios. El segundo punto es la única carta en la que el apóstol Pablo se dirige a un grupo de iglesias, que era lo que les decía al principio, no a una iglesia en específico, sino a varias iglesias. Y el tercer punto, presenta un contraste amplio y listado del fruto del Espíritu Santo y de las obras de la carne. En sí, bueno, ese es la introducción a la carta, ¿no? Lo que Pablo está tratando de hacerles entender, ¿no? A las iglesias de Galicia. ¿Alguien quiere comentar algo para empezar ya con el capítulo 1? Adelante. Ok. Bueno, empezamos con el capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. Saludo del apóstol Pablo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén, me encanta esto, de verdad. Pablo aquí expone en primer lugar que el ministerio es por voluntad divina, como enviado del Señor. Y bueno, apóstol por voluntad de Dios, en pocas palabras, ¿no? Tenía la autoridad especial para enseñar la verdad cristiana y para corregir la enseñanza errónea como fundador de las iglesias. Establecía el orden del Señor en ellas. Y estamos hablando que de estas iglesias a las que Pablo les mandó esta carta en las iglesias de Galicia, estas iglesias, no sé, pastora, si estoy mal,
pero tengo entendido que estas iglesias las habían, fundado, Pablo y Bernabé, creo. Creo que todas ellas, si no es que estoy mal, pero bueno, por lo Sí, menos Pablo yo sí, entiendo que sí. Ujú, sí, ¿verdad? Yo creo que sí, según creo que sí, había sido ujú, Pablo y Bernabé, pero bueno, ujú. son iglesias que él había fundado, en pocas palabras, Pablo, ¿no? Ahora vamos a leer el punto 2, digo, el versículo 2, perdón. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia. Bueno, aquí vemos que por primera vez el apóstol Pablo dirigiéndose a varias iglesias, como les había dicho, a diferencia de Ujú. las otras que se dirigía a una sola iglesia. El versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de vuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo, por si está un poquito diferente, es Reina Valera, pero la más actualizada, porque había unas palabras que las entiendo un poquito mejor. Así que disculpas por si está un poquito diferente con la de ustedes. Dice, el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en estos versículos nos recuerda el apóstol Pablo de la obra del Señor Jesucristo, quien voluntariamente dio su vida para limpiarnos del pecado y además para liberarnos del presente siglo malo. Esto es el sistema corrompido por el pecado y dominado por el diablo. Entonces, en Cristo no solo tenemos el perdón de nuestros pecados, sino poder para vencer la corriente maligna del mundo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ujú. Aquí Pablo lo que está haciendo es que entiendan ellos, ¿no? Que no es porque ellos sigan las leyes del Antiguo Testamento, ¿no? Ni Ujú. porque se circunciden, sino esto es por el poder, o sea, es por todo lo que hizo Jesús, ¿no? Es por medio de Jesús, Amén. por él haber entregado su vida. Esto es por gracia, no es por nada, ¿no? Como dice la palabra, para que nadie, ni por obras, para que nadie nos vanagloriemos, sino es únicamente por Jesús, no es por seguir leyes, no es porque estaba leyendo un comentario de Joyce Myers que también me dejó, wow, pero ya dije, era demasiada información la que tenía en la cabeza, dije, ¿cómo la voy a organizar toda? Pero me llamó mucho la atención que decía Joyce Myers, que igual pasa en nuestra época, ¿no? Ahorita, en la actualidad, que muchas personas piensan que, ay, si yo no leo la Biblia, ya no voy a ser salva. O, ay, o Ujú. me siento mal porque no he leído la Biblia, o sea, ¿qué hago? Así como en esa época, estos, malos maestros que estaban torciendo todo, los judaizantes, ¿no? Estaban Ujú. torciendo todo porque querían que se siguieran las leyes, ¿verdad? Del antiguo pacto. Aquí dice que en la actualidad pasa lo mismo con nosotros, que nos dicen, no, si tú no lees la Biblia, todos los días, pues no te vas a salvar. Y eso no tiene nada que ver. O sea, para que nosotros seamos salvos únicamente es por medio de Jesús, no Amén. nada más. No sé si lo estoy explicando bien, pero espero que sí. Y, el leer la Biblia me va a hacer a mí tener una relación con Dios, una relación que yo tengo que tener, que tengo que anhelar, ¿por qué? Porque es la manera que yo no voy a perder esa salvación, porque la salvación la puedo perder, es por gracia, pero con Dios yo siento que la relación es un 50-50. No sé si me estoy explicando bien. Por favor, si lo estoy explicando mal, háganmelo saber, pero es algo que yo estaba sintiendo en la mañana que estaba orando, y dije: "La relación con Dios es 50-50, ¿no?". O sea, no nada más se lo voy a dejar yo todo a Dios, ¿no? Decirle: "Señor", por decir, "Mándame este trabajo, necesito trabajo", y yo me quedo aquí dormida hasta las 3 de la tarde, no salgo de mi casa porque, pues, Dios me va a mandar del cielo, etcétera. No,
O sea, yo tengo que ir a buscar ese trabajo, ¿no? Y Ujú. pedirle a Dios que me guíe, dónde está, o sea, con qué personas voy, y Dios me va guiando, y Dios me va a dar ese trabajo, pero yo tengo que hacer algo, ¿no? Igual con la relación con Dios, ¿no? Yo siento que es un 50 porque cuando yo nada más busco a Dios, pero leo la palabra, oro y todo, pero yo no me tomo el tiempo de callar, de escuchar. Entonces, nada más siento que es un monólogo, ¿no? Y Ujú. Dios nos quiere hablar. No quiere que yo nada más hable como loquita, o por decir, si yo voy con María, le digo: "María, me pasa esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto". "Okey, María, bueno, oras por mí, por favor, y bueno, luego platicamos". "Sí, bye". Y yo nunca me tomé el tiempo de decirle: "María, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿O te puedo ayudar en algo?". O sea, yo nada más le hablé a María y le conté todas mis cosas y bye, o sea, no me importa cómo estás tú. Por eso les digo, yo siento que con Dios es esa relación, ¿no? 50% y 50%. Dios hace todo por nosotros porque nos ama, por su gracia, ¿no? No porque nos merezcamos nada, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. Si estoy mal, Exacto. pastor, por favor, dígame. Que No, está estaba yo muy bien, diciendo en la mañana. está bien. Es que debemos tener un diálogo, no un monólogo. O sea, usualmente tenemos monólogos con Dios cuando le hablamos. Somos nosotros los que estamos constantemente hablando y no esperamos que Él nos conteste, que Él nos ministre. Y sí, estás clara, estás muy clara. Okey, bueno, espero que se haya entendido lo que Ujú, el Señor me habló en la mañana así, dije: "Guau, tienes razón, Señor". O sea, yo tengo que poner de mi parte también, así como tú pones ujú, el 100, o sea, yo también tengo que poner de mi parte para que esta relación funcione, ¿no? Igual con nuestra relación con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, por decir, como les digo yo con María, o sea, si yo voy con María y le cuento todas mis cosas y adiós, o sea, ¿esa relación va a funcionar? Yo creo que no. Porque yo estoy dañando a María, ¿no? Es mi amiga, yo la quiero mucho y todo, pero si a mí no me interesa lo que a ella le pasa, o no la dejo ni hablar porque nada más interesa lo que a mí me pasa, yo creo que eso no funciona, ¿no? En ninguna relación, y yo creo que con Dios tampoco. Así que ujú, tengamos cuidado con él. Ya me salí del tema, como siempre, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ujú. vamos a continuar. Vamos a leer, del 6 al 10. Dice: "No hay otro evangelio. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente". A mí me llamó tanto la atención esto, ¿no? Ujú, O sea, me ujú, maravillo de lo rápido, ¿no? De lo rápidos que somos para olvidarnos de todo, ¿no? Bueno, aquí les está hablando a ellos, ¿no? Porque dejaron el evangelio de Cristo por seguir algo diferente, ¿no? Y yo creo que muchas veces yo lo aplico a mí, ¿no? El Señor me hace milagros una y otra vez y me habla y tiene tanta paciencia conmigo y al ratito ya me olvidé yo de todo lo que el Señor hace por mí. A mí me pasa, espero que a ustedes, pero yo creo que a todas como humanas muchas veces lo hacemos, ¿no? O de ujú, que empezamos nuestro día y: Señor, no tengo tiempo", ¿no? "De rato te busco", y se nos fue todo el día y se nos olvidó buscar al Señor. Y el Señor tantas cosas hermosas que hizo por nosotros todo el día, ¿no? Tratando de exacto. que: "Aquí estoy, ¿no? Hice esto por ti, o hice esto otro por ti", y nosotros, ni cuenta nos dimos que el Señor hizo tantas cosas por nosotros, ¿no? Aunque sean Ujú, cosas pequeñitas, ¿no? Rápido se nos olvida. El 7 dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y a ustedes a quier a no, a ver, que en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban a ustedes y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. El 9 dice, como hemos dicho antes, también repito ahora,
si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, que sea anatema. Y déjenme de una vez les digo que es anatema para las que no sepamos. Bueno, esto, Ujú. era en aquel tiempo, era excluir oficialmente a las personas de la comunidad de la fe. Y bueno, esta palabra es, utilizada para maldición, es Ujú, exclusión de una comunidad. En la iglesia durante los primeros siglos, como les digo, fue un término utilizado para excluir oficialmente a alguien de la fe o de la comunidad esa. Eso es anatema, ¿no? El 10 dice: "Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo". Y aquí también, guau, esto me resaltó, porque ujú, dice: "Si yo todavía estuviera buscando agradar a los hombres, entonces no soy siervo de ujú. Cristo". Amén. Guau. Bueno, aquí vemos, Pablo expresa la sorpresa por la forma en que se han dejado engañar por las falsas enseñanzas de algunos y han aprendido otro camino. Si alguno, dice aquí, ¿verdad? El que acabamos de leer, o un ángel del cielo pervirtieran el evangelio, predicando de manera contraria a la palabra, sería maldecido por Dios. Que dice la palabra aquí anatema, ¿verdad? Pero dijimos que era Sí, algo maldecido por Dios maldición. o Ujú, sacado, sí, este, sacado de la excluido. congregación, digamos, o de la fe, ¿verdad? Ujú, Ajá. ujú, Y luego, dice, el apóstol ya les había advertido al respecto en el versículo 9 y ahora les repite, los judaizantes, que eran aquellos que querían que los nuevos convertidos practicaran ceremonias propias del antiguo pacto, ya andaban por esos lugares y Pablo ya les había advertido de ese peligro, pero ellos no hicieron caso. Bueno, el 10 dice, a Pablo no le preocupaba ganar el favor de los hombres, más bien quería tener una buena relación con Dios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar todas, ¿no? No importa lo que diga el hombre, ¿no? Nosotros tenemos que agradar al Señor, porque a lo mejor, no sé si les pasa a ustedes, pero convivimos con gente que no conoce del Señor, o a mí me pasó mucho, ¿verdad? Que son católicos y pues sí, me tiran la uyuyuy, o la loquita, o ay, no habla de nada más que de Dios, o cosas así, ¿no? Pero a mí no me importa que se burlen, o sea, yo creo que el Señor me ha puesto ahí para que yo les hable de Él, porque entre todo ese grupo de mis compañeros de prepa, nada más somos 3 personas que lo conocemos al Señor, o sea, que tenemos una relación con el Señor. Los demás no, pero aunque se burlen de mí, a mí me agrada que cuando les pasa algo, siempre: "Elisa, ¿puedes orar por mí?". Dije: "Guau, le sí, piden a la Yuyuy que ore por ellos". ujú, Okey, gracias, Señor. Como ujú. quiera ven algo diferente en mí. Sí. Así lo percibo yo, ¿no? Porque aunque se burlen y todo, pues, al final de cuentas vienen a pedirme que les ayude a orar. Así que Sí, sí. sí, sí, sí. Así que bueno, si alguien quiere compartir algo, adelante. Elisa, yo nada más voy a Sí, muy leerte bien. de lo que me dice el comentarista aquí en el versículo 6, que está muy Sí, bonito, donde dice que estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente, dice el comentarista, dice que las iglesias en la región de Galacia estaban siendo desviadas por los judaizantes, que eran ujú, cristianos judíos persuadidos de que a los creyentes gentiles debía exigírseles guardar la ley para alcanzar la salvación. Eso está en Hechos 15 del 1 al 5. Y dice que Pablo estaba asombrado de ver cómo la gente se dejaba influenciar con tanta facilidad por los argumentos de los judaizantes y con qué rapidez olvidaron que la salvación era por la gracia de Dios y no por obras. No obstante, Amén. nosotros hacemos lo mismo cada vez que tratamos de ganar el amor de Dios, en lugar de simplemente obedecerle por agradecimiento. Es todo. Amén. guau, amén, amén, amén.
Sí, sí, cierto. Wow. Sí, y estamos hablando de que eran pura gente, o sea, eran puros creyentes, porque como le decía al principio, eran iglesias que Pablo había, fundado. O sea, no eran nuevos creyentes nada más, o sea, era Ujú. gente que conocía la palabra de Dios. Así Sí, que o sea, pero ahí te da a entender que la conocían, pero en realidad no la conocían, sí, porque o yo les conté de la sorpresa que me llevé recientemente, porque una muchacha que era nuestra mano derecha en la iglesia cuando estábamos pastoreando, una mujer de Dios tremenda, Dios la usaba poderosamente y con mucho conocimiento de la palabra. Sin embargo, ahora es testigo de Jehová. O sea, o sea, guau, que conocen la palabra, pero en realidad se dejan llevar o sea, no sé qué le pasó a ella que la hizo entrar en ese grupo, no tengo idea, pero verdaderamente me sorprendió a mí, pero me imagino como Pablo aquí se sorprende de que estas sí, personas que ya conocían la palabra, ya sabían el por qué, o sea, le servían al Señor, se estaban dejando llevar por lo que estos judaizantes le estaban predicando, que era algo contrario a lo que ya ellos conocían. exacto, wow. Y es que Hermana, ¿puedo leer aquí, por ejemplo, el versículo 7 en esta Biblia que tengo sí, en la Leti, versión diferente? Y sí, sí, dice, esto no significa que haya otro evangelio, más amén, bien me refiero a que hay quienes están tratando de confundirlos y quieren ujú, torcer el evangelio de Cristo, exacto, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo cuando yo recién conocí del Señor, yo de verdad no podía leer como una de esas cosas que dan los testigos de Jehová como las atalayas, sí, porque decían cosas que sí estaban como en la palabra de Dios, ¿verdad? Sí están. Ujú. Y como que son muy, ¿cómo se dice? Yo no sé quién haga eso o de dónde venga, ¿verdad? Pero tienen una manera de escribir, manera de torcer la palabra, como dice aquí, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que sí pueden, pues, llegar a confundir a las personas. Confundir, exacto. Son bien astutos, sí. ujú. Ajá, Es que astutos, ya lo exactamente, esa es habíamos la palabra. Ya lo habíamos visto en una carta, no me acuerdo en cuál era, pero Sí, sí, también hablaba de eso, ¿no? Que era la verdad, pero disfrazada con algo de mentira, ¿no? Para confundir. exacto. O sea, Ujú, diciendo: "No, sí, todo esto es la palabra de Dios", pero hay algo que no es ujú. la palabra de Dios, algo muy Sí, sutil. ellos tuercen las escrituras Sí. o sea, para ellos hacer creer a las personas que son cristianos, pero en realidad no son cristianos. Ujú. Así es, para convencerlos. Ujú. Sí, Sí, sí. para convencerlos. Ujú. Y fíjense que yo creo que en Estados Unidos, porque esto lo he platicado con el pastor Avi y con la pastora Ileana, no sé si en México pasa, pero ellos se asombran de ver cómo aquí en Estados Unidos se maneja lo que dice, ¿no? Este evangelio light, ¿no? Que le dan a Ujú. a la gente lo que quieren, ¿no? Lo Para que que no quieren se oír. lo Ujú, que quieren oír, para que no se me vaya la gente, ¿no? Para que esté ujú, aquí congregados todo. O sea, a ellos les importan los números, no les ujú. importa enseñar, el evangelio correcto, sino los números de la gente que está De la congregada en la gente. iglesia. Ujú, Y dicen ellos que ellos lo ven mucho aquí, y se desesperan mucho, porque dicen: "No, en Cuba es como es, y si no, vámonos, aquí no te queremos". Dice: "Aquí no, o sea, te van dando por tu lado". Y como leímos ahorita, ¿no? O sea, si estás buscando la aprobación del hombre, ay, no me acuerdo cuál era, creo que era el 9 o algo así, entonces no estamos siendo siervos de Dios. Era Sí, como hemos dicho antes, también repito, si a alguien le anuncia el evangelio contrario, no, era el 10, ujú. ¿no?
Sí, el 10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así Ujú. de fácil, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con todo eso y no dejar, porque la palabra lo dice, ¿no? Que en los últimos tiempos muchos serán confundidos. Está en Sí, la palabra de Dios. Así que les digo, nosotros, gracias a Dios, yo creo que todos tenemos acceso a esa Biblia, ya sea en el teléfono o sea una Biblia de papel, pero todas tenemos acceso a poder ir a investigar nosotras, ¿no? Para no, ujú, no dejarnos guiar por nadie que nos vaya a enseñar algo torcido. exacto. Así que bueno, pues vamos a continuar. Este, bueno, como les decía, me llamó mucho la atención el 10, ¿no? Porque que si estamos agradando al hombre, ¿no? Básicamente, Pablo afirma que necesitar demasiadamente la aprobación de los demás puede afectar negativamente nuestro destino. No siempre podemos complacer a las personas y a Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a leer ahora del 11 al 14. El 11. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. El 12. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Amén. Ujú. Dice el 13, porque a ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Estoy leyendo la versión más nueva porque nos dice aquí como, o sea, estaba tratando de destruirla. Creo que en la Reina Valera más antigua dice otra palabra. Aquí dice Sí, destruirla. asolaba. Ujú. Ajá, asolaba, sí. Por eso me Ujú. vine con esta versión, porque dije, creo que lo entendemos mejor, ¿no? Sí, Trataba de sí. destruirla. Estamos hablando de Pablo, ¿eh? El 14. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Aquí vemos también, o sea, él se refería aquí a las tradiciones, ¿no? Que en pocas palabras los judaizantes que estaban haciendo todo ese revuelo ahí, pues estaban hablando de eso, ¿no? O sea, de la ley, del antiguo pacto, o como hemos visto también en otros libros, ¿no? Cómo los fariseos se enojaban con Jesús, ¿no? Porque ellos querían que Jesús siguiera sus reglas. ¿Y qué les Ujú, decía ujú, Jesús? Estas son reglas de hombre, ujú. no son no, o sea, no es lo de mi padre, estos son reglas de hombre. Así que tengamos cuidado con eso también, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ya dando un contexto, ¿no? Leímos del 11 al 14. El apóstol Pablo no recibió el evangelio por algún hombre, sino por revelación de Jesucristo mismo. Por lo tanto, tenía el respaldo y la autoridad de Jesús. También expone lo celoso que era como fariseo, siendo perseguidor de los cristianos, procurando destruir la iglesia del Señor, lo que luego reaccionó como verdadero pueblo de Dios, cegando, cegado por su religión. Pablo consideraba que aquella persecución era un servicio al Señor y estaba muy equivocado. Él pensaba que estaba haciendo el bien al perseguir a todos, ¿no? Porque él no creía en el Mesías, en pocas palabras. Él no creía en Jesús. Y no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que dicen: "No, es que, ay, yo con todo lo que hacía antes, ¿no? Antes de que viniera el Señor, pues, ¿cómo el Señor? Yo sé que el Señor me perdona, pero, ¿el Señor me podrá usar?". No sé si ustedes hayan pensado eso, ¿no? Yo sí lo llegué a pensar muchas veces, ¿no? Y viendo a Pablo, digo, claro que el Señor nos va a usar. Si Pablo lo que Ujú, hacía era matar a la iglesia del Señor, imagínense. ujú, ujú. El Señor tuvo un encuentro cara a cara con él, o sea, no mandó a la pastora Mirti para que me hablara, y no porque esté menospreciando a la pastora Mirti para nada, sino fue Jesús directamente a hablar con Exacto. él.
O sea, qué hermoso, ¿no? O sea, cómo el Señor no nos va a usar. El Señor es tan hermoso, nos perdona, y cómo es el diablo el que viene a meternos todas esas cosas en la cabeza, ¿no? De que, ay, ¿cómo te va a usar si lo que hacías tú antes, no? ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, Vamos a ver. sí, Elisa, Sí, así sí, súper María. rapidito, más te voy a leer lo que dice en del versículo 11, donde Sí, dijiste que os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o no es según el hombre. Ok, sí. aquí el comentarista me dice, no tenemos la responsabilidad de complacer a otras personas, porque el evangelio de la salvación es por gracia a través de la fe, por medio del cual recibimos vida nueva mediante Jesucristo nuestro Salvador. No es de invención humana. Pablo no lo concibió, ni tampoco los otros discípulos. Viene directamente de Dios, aquel a quien nos esforzamos en servir y honrar, pues es el único que tiene el derecho de juzgar a los vivos y a los muertos. Eso está en Amén. Hechos 10, 42, 43. Amén. Gracias, María. Amén. Amén. Hola, Olga, Jazz, que ya tienen mucho rato aquí que no los había saludado. Hola, hola, bienvenidas. Y bueno, Leti, pues ya la escuchamos. Bueno, ahora vamos a leer del 15 al 17. El 15, pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto también me llamó mucho la atención, pero bueno, vamos a seguir el 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Bueno, Pablo, al igual que Jeremías, Juan el Bautista y todos los demás, habían sido apartados por Dios desde el vientre de su madre para cumplir con un plan especial, igual que nosotros. Que nosotros no somos la excepción, ¿no? Durante su vida de fariseo había estado ciego a la verdad de Jesús como Mesías, convencido de que Jesús era un impostor. Había perseguido a sus seguidores y estaba lleno de perjuicios respecto a los hermanos hebreos que creían en Jesús como hijo de Dios. Jesús se ocupó de revelar su vida de manera sobrenatural y poderosa, con el objetivo también de que llevara esa verdad a los gentiles. Aquella revelación fue tan real y suficiente que él no consultó con carne y sangre. Pablo menciona Arabia, luego lugar donde no había ningún otro apóstol, ni nadie que le instruyera respecto a su fe. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Que dice, no corría a consultar con carne y sangre. Qué hermoso es esto, no sé, a mí me pasa muy seguido y me ha pasado que tengo algún problema y luego digo, ay, le voy a hablar a la pastora Mirti para que me ayude a orar, o le voy a hablar a Leti o a cualquiera de ustedes, ¿no? O, ay, o le digo a mi esposo, ¿cómo le hacemos con algún problema? En vez de correr a buscar al Señor, ¿no? Se me olvida que el que en realidad me puede escuchar, digo, todas me pueden escuchar, pero el que en realidad me puede oír y el que en realidad me quiere escuchar es el Señor. Y fue lo que hizo Pablo, o sea, Pablo no corrió a buscar a nadie. Y dice aquí que se fue a Arabia, porque ahí no había ningún apóstol, o sea, no había nadie que le enseñara, porque pues a él ya le había enseñado el Señor, ¿qué más quería él, no? Pero no fue a buscar a nadie, o sea, él directo con el Señor. Creo que también hay mucho que aprender aquí. Bueno, a mí me habló el Señor ahí en esa parte, no sé a ustedes. Sí, sí. Vamos a leer ahora del 18 al 24, ya para ir terminando. El 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjense, aquí está hablando Pablo, ¿no? Dice, después de 3 años. O sea, como dijo él, fue a Arabia, ¿no? Y no fue a buscar a ningún apóstol ni a nadie. Después de 3 años, entonces ya subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días.
porque recordemos que Pablo no era, de los apóstoles que anduvieron con Jesús. Pablo no. El 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El 21, después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. El 22 dice, pero en Judea no me conocían personalmente las iglesias de Cristo. O sea, ahí nadie lo conocía, ¿verdad? En Judea dice. El 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. El 24, y por causa de mí gloriaban a Dios. Qué hermoso, ¿no? Dice, y por causa de mí, pues en pocas palabras le daban la gloria a Dios, ¿no? Por causa de él, ¿no? Que antes acababa con todo, ¿no? Ahora le estaban dando la gloria a Dios por causa de él, de lo que él les compartía, de lo que él les enseñaba del evangelio, de lo que él mostraba. Porque imagínense qué difícil, ¿no? Que alguien que mata a todos los cristianos venga y ahora te venga a hablar de la palabra de Dios, que te venga a hablar de Jesús. Yo creo que era difícil, ¿no? Tenía que haber ese cambio tan tremendo en él para que pudiéramos creer en él, ¿no? Amén, amén. Como que con el Señor nos limpia, ¿verdad? Los que conocen nuestro pasado y todo, igual dicen, ay, está como está hablando el Señor, si todo lo que hacían, ¿no? Pero bueno, es eso, esa gracia, ¿no? Que nos limpia, que nos sana. Y bueno, aquí Pablo pasó, entre Arabia y Damasco 3 años. Tuvo contacto solo con Pedro y, con Santiago, hermano de Jesús, a quien más tarde llegó a ser cabeza de la iglesia en Jerusalén. La verdad de su declaración la afirma delante de Dios. Pablo se dirige a Siria y Sicilia, en el versículo 21 lo vemos, y una de las razones pudo haber sido la oposición a su predicación en Jerusalén. Lugares distantes donde no pudo tener contacto con ninguno de los 12 discípulos, ¿verdad? Durante años desarrolla su ministerio ahí. Dios era glorificado, pues las iglesias veían que el perseguidor ahora predicaba la fe en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, ya para concluir, sin embargo, pues Pablo recibió el perdón de Dios y reaccionó que fue Dios quien le había dado su ministerio y su autoridad. Y bueno, esta carta, como les digo, como todos los libros, ¿verdad? Son hermosos, es la palabra de Dios, tiene que ser hermosa y el Señor nos habla. Pero bueno, mi oración de verdad en la mañana que estaba orando es que el Señor a través de Gálatas nos muestre esa maravillosa gracia que Él tiene para cada una de nosotras, ¿no? Y que seamos capaces de vivir la gracia y andar con el poder del Espíritu Santo por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y que entendamos esa verdad de que todo es, la salvación es a través de Jesús, no de ninguna otra, ni de obras, ni porque digamos, leyes, como era en ese caso, ¿no? Que querían que siguieran las leyes del antiguo pacto, o que querían que si se circuncidaban, entonces ya eran salvos. No, 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 no. Aquí, digo, ya en nuestra época no es ni por obras, ni por nada para que nadie nos vanagloriemos. Es únicamente Exacto. por el Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida por nosotros. Y bueno, pues con esto termino. No sé si alguien quiera compartir algo. ¿Nadie? Ok. Bueno, pues espero que el Señor les haya hablado, así como a mí me habló grandemente voy a seguir leyendo lo que les estaba diciendo el comentario, porque había 4 cosas importantes que me llamaron la atención y luego igual y se las comparto ahí en el chat. Pero les digo, una de esas era el leer la Biblia, ¿no?
que a la mejor, el leer la Biblia todos los días, ¿no? Que a la mejor sentimos nosotros, ay, no, es que no estoy leyendo la Biblia y es que, ay, el Señor y no, o sea, a la mejor puede ser parte como lo que pasaba en aquella época, que era lo que les estaba diciendo al principio, ¿no? O sea, no porque yo lea la palabra de Dios, yo me voy a salvar, de ninguna manera. O sea, me voy a salvar por Jesús, esa es mi salvación, pero aceptando a Jesús como mi Salvador, ¿verdad? Pero ya que yo acepté al Señor como mi Salvador, yo sé que yo porque tengo que tener una relación con Dios. ¿Cómo la voy a tener? Pues leyendo su palabra todos los días, ¿no? Es mi manera de conocerlo, porque yo no puedo tener una relación con alguien que yo no conozco. O sea, ¿cómo voy a conocer de Dios si yo no leo su palabra? A mí me pueden venir a platicar, no, pues sí, esto y lo otro, pero pues es el Dios por decir, de jazz. Porque Jazz me platica de Dios y todo, pero digo, es el Dios de Jazz, porque, pues, yo no tengo una relación con Dios, ¿no? Cuando yo ya tengo una relación, yo digo: "Mi Dios". Y así es como yo voy a tener esa relación con Dios, ¿no? Leyendo su palabra, orando, buscándolo, callando para poderlo escuchar a Él. Pero no nos confundamos, o sea, esto no me trae la salvación. Y bueno, ya me callo, que agarro otra. Hermana, Sí, yo, Sí, Olga. hermana, la Sí, palabra Olga. verdadera nos dice que la salvación es por gracia y por fe. Y en el Salmo 3 dice, la salvación es de Jehová y sobre su pueblo es su bendición. Él decide a quién usar para bendecir a los demás. Todos somos bendecidos por alguien más todo el tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios que hay veces nos encontramos en ciertas, a mí me ha hay veces me ha hablado el Señor a través de mi esposo, ¿verdad? Y yo Amén. y a veces me quedo sorprendida y digo, wow, y entonces me callo y medito, ¿verdad? O sea que el Señor puede usar a quien Él quiera, pero la salvación siempre va a venir de Él, porque la palabra nos lo dice, ¿verdad? La salvación es de Jehová y sobre su pueblo sea su bendición. Amén. Amén, amén. Sí, yo Gracias. quería también compartir algo. Estuve viendo un videito de un muchacho, no es testigo de Jehová, de los mormones, Y entonces él cuenta su testimonio de cómo ellos creen que es por obras que tú vas al cielo, por obras. Y por eso es que ellos, de cierta edad en adelante, ellos tienen que cumplir 2 años como, como misioneros. Durante esos 2 años, ellos tienen que ir a algún país donde los manden, y ellos ahí ministrarle a las personas para que se conviertan a esa religión de ellos. Y se les exige a ellos mucho, o sea, ellos todo es por obra, tienen que estar haciendo obras constantemente. Y entonces él dice que en una de esas ocasiones que lo mandan, pues fue estando en Estados Unidos, vio una iglesia bautista y dijo, yo voy a entrar ahí, voy a hablar con el pastor y lo voy a convertir a la religión de él. Y entonces dice que se entró y preguntó que dónde estaba el pastor, y alguien lo dirigió, y pues el pastor lo invitó a entrar a su oficina y le pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Y el muchacho le dice, no, yo vengo a ayudarlo a usted. Entonces el pastor le dice, sí, pues explícame en qué tú me puedes ayudar. Y entonces el muchacho empieza a tratar de convencer al pastor, hablándole lo que ellos creen, y entonces el pastor le dice, ok, ya yo te escuché a ti, ahora permíteme yo hablarte a ti y contarte a ti lo que yo creo y el por qué lo creo. Y entonces el pastor empezó a hablarle acerca de Jesús y del sacrificio de Jesús, y
el amor que Jesús tiene por la humanidad, y empezó a hablarle, y él dice el muchacho que de momento vino sobre él algo que él no se explicaba y empezó a llorar, y que el pastor le hizo ver bien claro que no era por obra, sino por gracia, que nosotros éramos salvos, y lo llevó a confesar a Jesús. Amén. Entonces cuando ellos tienen que dar un reporte de cuando ellos van a estos sitios, con las personas que hablaron, qué sucedió. Entonces dice que él empezó a contar acerca de esa experiencia que había tenido. Y él, sin mencionar que era un pastor bautista el que lo había llevado a salvación. Y entonces que uno de los ellos le llaman elders, o sea, ancianos, le dice, ay, tú suenas como un predicador bautista. Y él dice, pues precisamente un predicador bautista fue el que me enseñó esto. O sea, se tuvo que salir porque lo votaron ahí en el acto. Le dijeron que ya él no podía permanecer con ellos, pero que el testimonio de ese muchacho es tan impactante, y él va o sea, él es cristiano ahora, o sea, él le sirve al Señor, y entonces le estuvo predicando a la familia de él, y se convirtieron el papá, la mamá, los papás tenían posiciones en la iglesia esa, y llevaban años. El muchacho había crecido ahí, o sea, sus padres eran ancianos de la iglesia, y cuando él empezó a contarle, o sea, lo que el pastor bautista había compartido con él acerca del sacrificio de Jesús, dice que los papás empezaron a llorar. Dice, lo mismo que me pasó a mí. Pero qué bonito, ¿verdad? Que una persona, me recordó a Pablo cuando yo lo estaba escuchando. Sí, yo dije, este muchacho tuvo una experiencia muy similar a la de Pablo con el Señor Jesús cuando se le presenta, porque a través de este pastor que le presentó la palabra de Dios, lo que decía acerca de la salvación, fue que él vino a conocimiento de la palabra verdadera, y es un testimonio hermoso, bien bonito. Sí, qué bonito testimonio. Amén. Yo puedo decir algo Dile, con todo lo que están diciendo ahorita, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 15, dice, bueno, lo voy a leer en esta Biblia que estoy ahorita leyendo, dice, sin embargo, Dios me había escogido desde antes que yo naciera y me llamó por su gracia. Y cuando Él quiso revelarme a su Hijo para que fuera a predicarlo entre los gentiles, ¿no? Entonces, pero aquí dice, Dios me había escogido, y como en otro versículo, ¿verdad? Dice que nosotros somos hechura suya. Sí. Es Él, ¿verdad? Entonces, todo es Él, es su obra, es su gracia, su misericordia, ¿verdad? Somos hechura suya, ¿verdad? Y somos, ahora sí que la obra de sus manos. Y esto también me recuerda con mis hijos. Hace unos días Isaac me preguntó que por qué habíamos nacido. Dice, ¿por qué? Porque Dios dejó que naciéramos en un mundo, en esta época del mundo que es todo peligroso. Y yo no le respondí, sino que mi otro hijo le responde y le dice, porque tenemos un propósito. Y entonces le digo, claro, porque no somos de nosotros mismos. Le digo, no somos de nosotros mismos, sino que Dios se deleitó en nosotros. Él nos hizo su creación, Él se deleita en crearnos, ¿verdad? Con un propósito, para que lo suyo, ¿verdad? Crezca y no sea así como tú dices, le dije a mi hijo, ¿verdad? Que lo malo vence a lo bueno, sino que lo bueno vence a lo malo, ¿verdad? Y como es aquí tan hermoso que dice que me llamó por su gracia.
O sea, es que, como dice esta Olga de hace ratito, ¿verdad? La salvación es de Él, la obra es de Él.